todas y a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. El Unión de Campesinos es una rueda de prensa especial. Como sabéis, hacemos todos los años una comida con los medios de comunicación. Y queríamos hacerlo antes de Semana Santa porque, bueno, después de Semana Santa pues, cambia mucho el calendario, sobre todo agrícola y sobre todo a los que tenemos de ahí. Entonces, aprovechando de la semana antes de Semana Santa, pues queríamos hacer una comida con nosotros. Yo creo que está bien, ¿no? Aparte de que nos veamos en vídeos de prensa y en actos educativos, pues que tengamos una comida pues, para hablar también de otras cosas, ¿no? Que sean exclusivamente del sector. Y bueno, pues cultivar también las relaciones personales que a veces en esta vida es de las mejores cosas que tenemos. Son muchos años porque nos vamos ya conociendo algunos y creo que nos conocéis ya bien, ¿no? En Campesinos. Somos una organización independiente que nos está costando mucho ser independiente. Tenemos grandes ataques por esta situación, pero que tenemos muy claro que o somos independientes o no somos. En la coyuntura actual del sector, que es un sector en crisis en general, podemos hablar del sector lácteo, que está ahora mismo en candelero, en la atracción de todos los medios, pero eso también a veces nos eclipsa otros sectores también que lo estamos hablando francamente mal. No es el sector de los conejos, el porcino, tenemos un ovino de carne que lleva a ser una crisis durante muchísimos años, han caído más del 30% las explotaciones en los últimos 10 años, por ejemplo, y creemos que hay que prestarle mucha atención al sector agrario, y más en una región como Castilla y León, que es un peso importante en cuanto a la economía, es un factor vertebrador del territorio. Gestionamos más del 90% del territorio, eso es una gran responsabilidad también medioambientalmente, pero que lamentablemente las políticas agrícolas pues no están dando los resultados que esperábamos todos, ¿sí? Tenemos un desarrollo rural con muy buenas intenciones, pero la realidad es que el medio rural en los últimos años ha ido en declive, clarísimamente. Cada vez hay menos gente en los pueblos, cada vez está más envejecida, cada vez hay menos actividad económica, y eso hay una clara relación con el sector agrícola. Aunque hay más sectores en el medio rural que no solamente agrarios, pero la columna vertebral de la economía del medio rural es el sector agrario. Y se le presta muy poca atención a este sector. Presupuestariamente tenemos en la Consejería de Agricultura lo justito para cumplir el PDR, por lo tanto podemos afirmar que no hay actividad agraria fuera del PDR, es toda exclusivamente, está ceñida al PDR, un PDR que ha cambiado sustancialmente, porque antes era prioritariamente para los ATPs y ahora es para los agricultores activos, es decir, casi todo el mundo que tiene actividad agraria es agricultura. Hemos pasado de 42.000 en Castilla y León, que eran los ATPs, que accedían a las ayudas, a pasar a 60 y bastantes mil, ¿no? 66, 68.000 ahora mismo agricultores activos que puede haber en Castilla y León. No es igual dividir unas partidas económicas entre 42.000 que entre casi 70.000. Se nos ha caído las ICES, una partida que era exclusivamente para ATPs ha desaparecido, se ha restringido solamente a las zonas de montaña, eso sí, para todos los agricultores activos, no ATPs. Tenemos un PDR que arranca con grandes deficiencias, es decir, arrastramos una deuda importante del antiguo PDR y que tenemos que ahora mismo ponernos al día e incorporar nuevas medidas. Lamentablemente, y pese a nuestras peticiones reiteradas de que se incorporen todas las medidas del PDR agroambientales y agricultura ecológica, lamentablemente, casi a últimos de marzo todavía no tenemos unas convocatorias. La consejera en el último Consejo Regional Agrario dijo que se comprometía a sentarse con las organizaciones agrarias y a mirar calendarios de posibilidades de programación. La consejería casi nos aseguraron que había muchas posibilidades de que se convocase una agricultura ecológica para este año, pero pasan los días, entramos en Semana Santa y lamentablemente las convocatorias no existen. Tenemos un sector lácteo que sabéis que ahora mismo es el foco de todo el medio de comunicación. Insisto, no es el único sector en crisis, pero sí ahora mismo es el que más está llamando la atención, que pese a las medidas que se han puesto en Bruselas, las posibilidades del artículo 222, pues lamentablemente si no se activa otra serie de medidas, lamentablemente pues va a quedar un sector en manos de la industria, una industria que ahora mismo está jugando con los ganaderos, está pagando la leche a muchos de estos a menos de 24 céntimos, está pagando algunos ganaderos han vendido la leche a 22 céntimos y
hay una falta absoluta de compromiso por parte del Ministerio en organizar este sector. Nosotros seguimos proponiendo que la responsabilidad del sector lácteo y de muchos otros tiene que ser una estrategia nacional, que tiene que pilotar el Ministerio, que tiene que pilotar la ministra o el propio presidente del gobierno, como en Francia algunas veces coge la rienda del sector agrario el máximo responsable del Ejecutivo, y tiene que acordar una relación contractual a lo largo de toda la cadena de valor. Creemos que el compromiso es perfectamente compatible con el libre mercado y necesitamos un compromiso de la industria y la distribución para que al ganadero al menos se le garantice el coste de vida. Ese compromiso le tiene que arrancar la ministra sentándose en la mesa con estos actores. Y ese compromiso a día de hoy está muy lejos de alcanzarse. Hay industrias que han apostado clarísimamente por comprar la leche que sobra por ahí en Cubas, la leche que se llama Spot, a 20 céntimos, y que es muy difícil que esas industrias, si no hay una presión política al máximo nivel, hagan contratos a 3 o a 5 años con el ganadero, que sería la mejor forma de estabilizarse. Preguntar a la industria cuánta leche quiere, eso de que sobra leche, algunos tenemos nuestras dudas de que sobra leche, pero si así fuese, que digan la industria cuánta leche no están dispuestos a recoger, y esa leche que sobra, ponemos un plan de reestructuración ordenado encima de la mesa y invitamos voluntariamente a salirse con indemnizaciones a los más mayores, a los que no tienen reloj nacional y a los que posiblemente dentro de 2 o 3 años dejen de estar. Ha habido reconversiones con dinero público en todos los sectores de este país, con mucho dinero público, pero el sector agrario siempre ha hecho las reconversiones a costa del que se arriba, del que no puede continuar. Y lamentablemente ahora mismo tenemos una población joven con muchas inversiones hechas y tremendamente vulnerable, porque no pueden pagar todas las inversiones que tienen. Quizás ahora mismo los que mejor puedan aguantar esta crisis sean la gente más mayor que no ha hecho inversión en los últimos años, que no ha comprado cuotas y que evidentemente le quedan 2, 3 o 4 años para jubilarse, evidentemente pues va a aguantar, porque quizás estén en mejores condiciones económicas para aguantar. Por lo tanto, el primer objetivo sería estabilizar el sector vía contrato y que ese contrato respetase o alcanzase los costes del producto. Que nos podemos poner de acuerdo perfectamente con la industria y con la distribución. Nosotros estimamos en 0,34 ahora mismo. Pero evidentemente, si ellos tienen otros datos que les pongan encima de la mesa, les analizamos y podemos llegar a un acuerdo. Esto no es marcar un precio mínimo. Entonces, que el coste de producción sea una referencia para establecer relaciones contractuales a medio plazo. Y esto, con la situación actual de caos de mercado, o pone realmente orden en el Ministerio, con un golpe de autoridad, o vamos a asistir a una caída en cascada de explotaciones que son irrecuperables y que vamos a perder para siempre. Y lamentablemente vamos a ir a un modelo de explotación macrodimensional, que evidentemente no es el modelo que defiende la Unión Europea, que es el modelo del núcleo familiar, el que ha dado estabilidad siempre a la industria y del que se han nutrido y del que se han aprovechado muchas industrias y muchos comerciantes en todos estos años. Por lo tanto, creemos que el sector lácteo y todos los sectores tienen solución. Hay que establecer y definir cuál es el papel de las administraciones en ese equilibrio y a partir de ese momento definir un coste de producción y establecer relaciones contractuales. Esto se puede y se debe hacer y no está reñido con un mercado libre y no es por un precio mínimo, es cuestión de equilibrar la cadena de valor. Y cuando está tan desequilibrada en estos momentos, la administración tiene que ejercer un papel protagonista en ese equilibrio. Esa es nuestra propuesta, esa es nuestra columna vertebral en cuanto a las reivindicaciones. Luego, a partir de ahí, podemos establecer muchísimas medidas que ayudan, que apuntalan y que, evidentemente, van a ayudar a estructurar este sector y a estabilizarle a medio plazo. Pero hoy por hoy tenemos un enfermo muy grave en un hospital y no nos podemos dedicar a poner medidas a medio plazo, porque quizás a medio plazo el enfermo se muere. Hay que hacer una intervención quirúrgica muy potente. Esa es, el cirujano tiene que ser la ministra o el presidente del gobierno, y a partir de ahí poner medidas estructurales que mantengan al sector en un futuro. Pero se requiere ahora mismo una intervención importante y urgentísima. Si no es así, pues, las medidas de Bruselas evidentemente pueden ayudar, controlar la producción puede ser un paso, siempre y cuando la producción que quede se garantiza un precio.
Si no, estamos abriendo la puerta de los Pirineos para que entre leche y productos transformados de Francia a los países. No estamos haciendo absolutamente nada con bajar la producción aquí, si la producción que nos queda no la apuntalamos y no la garantizamos al coste. Y eso tiene, por eso reclamamos esa intervención pública. Luego desde Castilla y León, evidentemente lo que pedimos a la Consejería es que controle toda la leche que viene de otras comunidades autónomas y sobre todo de otros países. Sabemos que mucha leche viene consumida porque abarata mucho los costes de producción. Esa leche tiene que ir para ciertos productos, no puede ir para leche líquida, y las calidades higiénico-sanitarias que se nos exigen a nosotros, que se las exijan también a esa leche que viene de Francia. No estamos poniendo barreras, pero sí estamos exigiendo al mismo las mismas condiciones que se exigen a nuestros ganaderos. Al menos eso. Y también identificar a esas industrias que en vez de comprometerse con nuestros ganaderos, prefieren traer esa leche de otros países. Y luego a la hora de recibir ayudas, evidentemente, la Administración sabrá cómo priorizar las ayudas que se comprometen con los ganaderos de los que dan la espalda a estos. Y eso se puede hacer, es cuestión de voluntad política. Hay mucho dinero público para las industrias agroalimentarias de Castilla y León. Del presupuesto de la Consejería, aproximadamente estos años un 20% va para apoyo a la industria agroalimentaria. Habrá que dirigir esos apoyos a esas industrias que se comprometen con los sectores. Y es hora de poner unas prioridades, unas puntuaciones, aquellas que cumplen y que se comprometen con el sector. Eso también es política agraria, eso también es apostar por el sector. Hay muchas cosas que hacer en este sector y la consejera tiene un papel importante en este equilibrio. También sumarse a la petición de que la ministra tiene que equilibrar esta cadena de valor y sobre todo el papel de control es fundamental. Hay, insisto, más sectores en crisis. Lamentablemente el sector agrario de Castilla y León está sufriendo una bajada importante en precios. Los cereales están como hace, me atrevo a decir, entre 12 y 15 años. Las rentabilidades ahora mismo por la hectárea, si no se cogen en torno a los 2.500 kilos, posiblemente se entren pérdidas este año, ya con estos precios. Los fertilizantes, pese a que el petróleo no deja de bajar, siguen estabilizados, incluso a la alza. Las semillas, que nos obligan a comprar semillas certificadas y a pagar unos royalties totalmente escandalosos por una semilla que una parte de ella es nuestra, que lo hemos cultivado muchos años, pues no dejan de aumentar. Y creemos que es hora también de que alguien controle estos monopolios que existen en cuanto a fertilizantes, en cuanto a semillas, en cuanto a grandes casas comerciales, porque los insumos es una parte importante de nuestra rentabilidad y no podemos permitir que nos impongan el precio a todo lo que nos venden y a todo lo que nos venden, sin que haya ningún control por parte de la administración. Y los precios de los cereales, los precios de la carne, del vino, del vacuno, el ovino está sufriendo una crisis importantísima en los últimos años. El vacuno, mientras siga el mercado árabe, más o menos podemos hablar de cierta estabilidad, con mucha preocupación porque son mercados muy inestables y tenemos mucha dependencia de ellos. Y luego nos preocupa muchísimo el tratado de libre comercio que está negociando en Estados Unidos. Cuando uno de los peores sectores que apunta a todo el mundo que va a sufrir más va a ser el vacuno de carne, una carne que evidentemente no tiene las mismas condiciones de producción que aquí. Aquí tenemos unas exigencias en cuanto a bienestar animal, en cuanto a alimentación, en cuanto a manejo, que en Estados Unidos desde luego no son para nada, en cuanto a hormonas, en cuanto a tratamientos, en cuanto a alimentación. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y quizás sea uno de los sectores que más sufra si ese tratado al final sale de la mesa. Nuestra posición en cuanto a ese tratado es que nos negamos a que salga adelante. Tenemos pánico a esos tratados porque cada vez que se negocia un tratado internacional, sea de lo que sea, el sector agrario siempre es moneda de cambio. Para que otros sectores ganen, tenemos que perder. De hecho, cada ronda de la OMC, cada paso que se ha dado en la negociación de la OMC, el sector agrario ha ido a peor que ello en claro retroceso. La PAC que tenemos ahora, que no la entiende nadie, es así, tan complicada porque tenemos que cumplir los compromisos de la OMC. Y creemos que ahora mismo el sector agrario y los consumidores de Europa necesitamos una PAC que se amolde a las necesidades de los agricultores y también de los consumidores, y no a necesidades comerciales de grandes multinacionales europeas y de otros países para hacer sus negocios. Hagan sus negocios, todos los que ustedes quieran, pero dejen a la agricultura al margen, dejen que produzcamos los alimentos que los consumidores nos demandan
y como los consumidores nos demanden. No emposetemos esta PAC por acuerdos internacionales que nada tienen que ver con el sector agrario y que siempre nos utilizan como moneda de cambio. Nosotros siempre tenemos una actitud proactiva en cuanto a la consejería y en cuanto al ministerio. Siempre hacemos propuestas. No nos limitamos a la crítica, sino que también hacemos propuestas de qué se tendría que hacer y cómo se tendría que hacer. Cuando estas propuestas, evidentemente, no son atendidas y el sector sigue en crisis, pues no nos gusta, pero a veces tenemos que hacerlo. Salir a la calle y denunciar la situación y denunciar la pasividad de las administraciones. Nosotros somos conscientes de que a las administraciones esto no les gusta. Quieren calma, quieren paz en la calle, pero nosotros no podemos permitir que haya agricultores y ganaderos que se arruinen. Por lo tanto, lo primero, la propuesta, intentar presionar, intentar negociar salidas, pero cuando estas no llegan, cuando la situación sigue y hay sectores que van de mal en peor, pues lamentablemente tenemos que salir a la calle y poner realmente el foco en los medios de comunicación, y a ellos siempre os agradezco mucho la atención que prestáis al sector agrario en los medios de Castilla y León. Si nosotros nuestra labor tendría mucho menos efecto, entonces sois nuestro altavoz y os necesitamos y os damos las gracias, ¿no? por estar a nuestro lado y porque entendéis muy bien. El sector agrario es un sector muy complicado, pero que sin vosotros sería muy difícil hacer esas propuestas, esa llamada de atención y esa crítica que a veces es tan necesaria. Por tanto, nosotros seguimos en las propuestas, esperaremos a ver cómo evoluciona la situación y no descartamos que se den movilizaciones si nuestras propuestas no se dan. No he presentado a la mesa, creo que son súper conocidos, José Manuel Aseras, coordinador de las millones, y Ignacio Arias, presidente de la Unión Verdiz y responsable de organización de Europa. ¿Qué calendario esperáis respecto a las movilizaciones que apuntas al final, de qué debe cumplirse o qué no debe llevarse a cabo para que inicie la salida a la calle? Pues en el sector, por ejemplo, de la agricultura ecológica, nosotros, si no tenemos una convocatoria clara en este mes de marzo, nos plantearemos movilizaciones a primeros de abril. Creemos que es un sector que es muy débil, que depende mucho de esas ayudas para que mantenga un mínimo de volumen para mantener el mercado que tiene, que va más, pero que lamentablemente, si no lo producimos nosotros, lo va a producir otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha pone encima de la mesa 200 millones de apoyo para la agricultura ecológica, mientras aquí ponemos pocos. Es decir, las comparaciones, la verdad es que nos salen mal. Andalucía tiene 1 millón de hectáreas, en ecológico nosotros tenemos 30.000. Un sector tan débil que le racanés y que le pares las ayudas, pues no tiene mucho sentido. Las ayudas ambientales entendemos que tendrían que ser todas, estamos a principios del PDR y no hay ningún motivo para que no se convoque. Por tanto, hay más casos de las ayudas. Y el sector lácteo, que es, entiendo que se ha dado toda la atención, vamos a ver cómo gestiona estas herramientas que tenemos en cada país miembro. No es la solución ideal, por supuesto. Europa se ha dedicado en los últimos años a desregularizar absolutamente todo y que sea el libre mercado el que mande. El libre mercado no está trayendo mercados, por lo tanto, en Europa tendría que haber previsto medidas de salvaguarda cuando el mercado está como está. No las tiene. La intervención ridícula, 18 céntimos, evidentemente no se puede mantener una explotación con la intervención. Las medidas de control, si no hay una garantía en precios, no sirven absolutamente para nada, sirven para desmantelar parte del sector y que entre el producto de fuera. Hay que apuntalar los contratos y el precio y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, si mueve ficha el Ministerio, cómo se va a establecer esto y posiblemente en Madrid nosotros tenemos una dinámica de reuniones en el Línea de Río Seco, la Marcha Blanca, habrá que convocarla a mediados de abril para analizar cómo evoluciona el sector. Hay mucha gente que a día de hoy no sabe quién le va a recoger la leche el día 1 de abril, le han anunciado que no le recoge la leche, está negociando con otras industrias y nadie quiere escuchar. La situación es realmente desesperante. Vamos a ver cómo evoluciona esto y desde luego si nadie se ocupa de estos ganaderos, si no hay propuestas concretas, pues no vamos a tener más remedio que evidentemente salir a la calle. Plazos, también, la Marcha Blanca no estamos solos, evidentemente estoy de acuerdo. Ahora mismo espero que con todas las organizaciones, la última movilización fue con todas las organizaciones. Esperemos que sigamos en esa animación. Si no fuese así,
Nosotros, como siempre, hablamos con el sector y si están dispuestos a salir, pues iremos. ¿Cuántos ganaderos de la comunidad puede haber afectados ahora mismo con el aumento de recogida de leche de 1 de abril? Lo digo porque en Ávila se abrió una puerta a la negociación, pero no sé realmente cómo va a ser esa negociación. No sé si tenéis constancia del tema de horno. Había problemas en León, hay problemas en... Ahora mismo, ¿qué escenario había? Pues cuántos es muy difícil de cuantificar. Ayer mismo me llamaron 5 o 6 ganaderos de Salamanca que están en una situación exactamente igual. Sabemos en León, con una operativa hacia Esla, que está en una situación. En Palencia, nos consta que entre 5 y 10 ganaderos también está en situación, pero es que dentro de un rato me pueden llamar de cualquier punto de Castilla y León con la misma situación, cada vez más. Es una estrategia de la industria para bajar precios. Cuando a un ganadero le dicen que no le vas a recoger la leche, el primer problema que tiene es que tiene que recoger la leche, el segundo es el problema es el precio. La leche no se puede guardar, no es la cebada que la manzana en un almacén 1 o 2 años. La leche es discriminante, aguanta 2 días menos, son discriminadas. Pero se mete una presión al mercado tremendo. Entonces hay que dar una solución ordenada. La Consejería tiene un papel importante de reubicar esa leche en Castilla y León, con los compromisos de la industria. Insisto, se ha llevado mucho dinero por fondo de Castilla y León, que en este momento de comprometerse y tiene un papel fundamental de mediación a la Consejería, pero luego, evidentemente, si esto no se resuelve a nivel nacional, no nos dan desacuerdos de industria, distribución y ganaderos, tenemos que levantar. O sea, Castilla y León no es una isla, ni en el mundo ni en España. Sí, en ese sentido, criticaban hoy encima de la UCI que se puede llevar la factoría a la vez de los precios más baratos de Madrid, en los ganaderos. Yo no sé si vosotros tenéis contacto con otros ganaderos de otras autonomías, porque al final lo que se va a generar va a ser un enfrentamiento entre profesionales de distintos territorios, ¿no? No sé si teméis que pueda pasar esto así. Sí, es así. En Galicia es verdad que la media de los ganadores en Galicia es más baja, la media de España y la media de Castilla y León. Si ese es el motivo por el que la UCI se va, pues creemos que desde la Junta de Castilla y León se tiene que hacer una intervención y una mediación y una negociación con la UCI, porque creemos que no es de recibo. Primero, que sea ese el motivo, y segundo, porque creemos que los ganadores de Castilla y León, la empresa tenía que tener un compromiso con ellos. O sea, ¿qué va a hacer con esos, cuando son 80? Sin de tanto, 100 ganaderos que deja de conocer. Lactalis, que es la propietaria de la UCI, tiene una gran quesería en Castilla y León que se ha llevado dinero público de forma importante por establecerse, porque es un trabajo, pero también exigirle que se comprometa a esa empresa que es Lactalis, como ganadores de Castilla y León. Es decir, al final con estas industrias la administración tiene que decirles, hacer la pregunta de que quieren ser de mayores en Castilla y León. ¿Cuál es el compromiso que quieren adquirir como ganadores de Castilla y León? Y el enfrentamiento con ganaderos lo están propiciando las industrias. No es igual la situación de un ganadero que está vendiendo ahora mismo entre 28 y 29 céntimos que el que está vendiendo 24, claro que no es lo mismo. Y está habiendo tensiones en los ganaderos. Hay fábricas, hay industrias que están proponiendo una reducción de un 20% a los ganaderos. Hay ganaderos que, bueno, les puede cuadrar por su manejo, por lo que sea, es reducirse un 20%. Hay otros ganaderos que les hace polvo. Unas novillas jóvenes están en la producción y una novilla joven supone perder un montón de... O sea, aumentar el coste de producción. Yo compro un tractor, le tengo para 20 años y me mandas a chatarra a los 2 años más jodido, digo. Eso es lo que están haciendo a los ganaderos con la reducción de leche. Una novilla que está en la producción, la llevas a matadero, estás perdiendo una vida útil enorme de esa vaca. Vamos a ver lo que proponemos, porque los ganaderos no son títeres en manos de la industria. Tienen unos costes, tienen una vida, y no se puede jugar con ellos, ¿sí? Por eso tiene que tener la administración de allí. Yo insisto en el papel de verdad de la administración en todo esto. O sea, no es una negociación de la industria y de los ganaderos, es que no hay negociación posible, la industria te impone. La industria decide, hombre, habrá una responsabilidad en todo esto. O sea, se tendrá que negociar de alguna manera. Digo que la industria tenga sus intenciones y que al final lo haga, pero habrá que tener una negociación, habrá que ordenar las cosas. No me voy y te quedas. Unas normas, ¿no?
unas fracturas por las bravas y por camino de la gana. ¿El tema del sector cunícola cómo está? Pues mal. Es un sector que depende mucho de casi de un solo, el matadero de un solo operador, en el que este marca las pautas. Ha habido un entente con un sector, la verdad que es un sector muy dinámico, muy profesional, pero que ahora mismo están apretando demasiado al sector cunícola de Castilla y León y de toda España. Castilla y León es una región que hemos crecido en cuanto a número de explotaciones y en cuanto a número de animales. Quizás sea una de las regiones que mejor posicionada estaba en cuanto a estructura del sector, pero que ahora mismo han entrado en pérdidas y es un sector que está muy castigado, sobre todo por los precios que impone el matadero. Por lo tanto, lo mismo también. Hay que negociar con el matadero, hay que ver la forma de mantener la estabilidad y la sostenibilidad de este sector. Tenemos que llegar a acuerdos. Podemos criticarles muchísimo a la industria, a los mataderos, pero al final es quien nos compra y con el que tenemos que entendernos. Si no podemos, ganaderos, industria, necesitamos a alguien también. Al final la medida yo creo que tiene que servir para todos. O sea que ese papel la administración no le quiere. Ese papel de árbitro no le quiere. Y creemos que los políticos están para algo más que repartir dinero público. Repartir dinero público está muy bien, pero un programa de ordenador lo hace estupendamente y evita muchas tentaciones. La política está para hacer política, para equilibrar desequilibrios, para que todo el mundo pueda vivir, para poner reglas de juego que sean justas. Y creemos que ahí hay que avanzar muchísimo, tenemos muchísimo que avanzar. Si la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia pasa con un informe en contra de lo que se pasa para que la industria facilitase los datos de precio a lo que vende la distribución. Ayer Tejerina dijo que bueno, que se informe de ningún ni lo va a aplicar. La pregunta es cómo valoráis que se les pida esto a las industrias y después si no veis un poco que al estar en funciones del gobierno pues está un poco digamos de capa caída como que vamos que está todo bien, no solo mismo para actuar en el sector como la sensación que tenemos desde esta organización de seguridad de Tejerina es que hay un antes y un después de Miguel de Genet. Miguel de Genet impulsó una ley de cadena alimentaria, impulsó muchas iniciativas y llegó a seguridad de Tejerina y ahora está en funciones, pero la sensación que tenemos es que está en funciones desde el primer momento en que se la nombraron ministra. O sea, no ha ejercido como ministro. Se ha dedicado a mantener el ministerio y nada más. Por tanto, ahora estas funciones yo creo que está exactamente igual que hace un año. Poniéndose de perfil en los problemas, negando que hay problemas en el campo y negando a actuar y poner medidas a los problemas. Y sobre todo, haciendo una irresponsabilidad enorme, que es negar su capacidad para resolver problemas. Por lo tanto, ahora están en funciones, bien, pero los problemas de ganaderos no están en funciones. Hay funciones, pero están aprobando medidas importantes, presupuestarias que comprometen al Ministerio en los próximos años. Como es el tema de regadíos, como hay muchas cosas. Por tanto, están en funciones para lo que quieren. Para otras cosas, están apretando el acelerador a tope. Es una cuestión de prioridad de la ministra. Colocar un paquete importantísimo en regadíos, en esas funciones, lo mismo puedes hacer eso, que ocuparte de los problemas de los ganaderos, exactamente igual. Para unas cosas estás en funciones y para otras no. Estás en funciones para todo, ¿no? Creemos que no. Además, como esto puede ir para largo, creemos que no podemos estar así sin medir. el tema este que preguntamos un poquito de los precios de de la industria, yo no sé si va a poder seguir para algo que los hagan públicos, porque si se los quedan ellos, lo mismo harán. Pues hombre, tendrían que hacerse públicos, evidentemente, cuantos más datos tengamos, mejor. Lo que siempre hemos hecho en falta el sector primario es la falta de datos objetivos, de datos oficiales, para saber realmente cuál es la situación del sector. Si realmente se produce más, si realmente a qué precio se vende, cuál es la media de los precios, industrias, de dónde procede la leche que compran. Esos datos tenían que ser públicos.
¿no? Y conocerlas. Evidentemente,